Comenzamos de esta manera, después del corte comercial, después del corte comercial comenzamos así, de esta manera. Este temita que me metí como loco, pero bueno, no nos vamos a meter en el tema de música hoy, Bueno, le comento a la audiencia, bueno, hay varios mensajes de WhatsApp que tenemos por acá, vamos a ir despacito con ellos, ¿sí? Porque si no después me van a venir a buscar con la guillotina, ¿no? Dice por acá, gracias, yo quería el teléfono de línea, pero me encantan esos temas, el tema de referencia que estamos hablando hoy. Y me dice por acá, ¿dónde se vende el libro dónde se vende el libro y si es que realmente se vende en cualquier librería y cómo es el título del libro, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, pero vamos a mencionar para María. Sí, con mucho gusto. Que enganchó un poquitito después. El libro lo pueden adquirir en las librerías, sobre todo del centro, en la calle Tristán Baja, hay varias librerías donde el libro está a la venta, en los shoppings también, librerías clásicas que están allí instaladas, como Libros, La Librería, así se llama. Y bueno, en Papacito también está, o sea, las librerías clásicas del centro es donde más se puede encontrar a la venta el libro. Y se llama Jack el Destripador, la leyenda continúa. Es el último libro, ¿no? Es el segundo de la saga, digamos, que he hecho sobre este asesino. Y bueno, y el autor es quien habla, Gabriel Pombo. Exactamente, ¿no? Muy bien, entonces, gracias, está muy buena la entrevista. El señor es filósofo también, bueno. Bueno, no, todavía no sé no. Por mí o por qué, pero bueno, el tema es que por alguna razón dice que son muy buen filósofos, así que... Le agradezco, no creo tener esa cualidad, pero se lo agradezco mucho a la oyente. Ahí está. Bien, quiero aprovechar para saludar antes que me maten, ¿no? Tenemos algunos mensajes que están entrando. Dice, muy interesante lo del libro, Víctor, quiero leerlo cuando me toca mi turno. Ya lo habíamos compartido hoy, creo, antes de la pausa. Y bueno, ya Marcelo, obviamente ya lo vas a poder... Bueno, vamos al grano. Algunas preguntas, Víctor, vamos. Muy bien. Pero antes de ir a las preguntas, vamos al saludo, ¿te parece? 2 o 3 saludos. Sí, por supuesto. ¿A quién podemos saludar? ¿A quién podemos saludar? Bueno, a la audiencia en general. Sí, ¿a quién más? ¿A quién más? Ángel de Vita, se me estaba olvidando, nuestro amigo común, Ángel. Porque nos va así a los dos. No, pues eso fue el nexo con su gran revista Dimensión Desconocida, que lamentablemente historia, ¿no? Ya no está a la venta. Ojalá, yo siempre le doy manijazos a Ángel para que la vuelva a sacar, pero sé que no es tan fácil el tema económico atrás. Sí, es verdad. Dimensión Desconocida, más en nuestro país, una espectacular revista, digamos que abarcaba todos los temas tanto científicos como exotéricos, con un excelentísimo nivel. Y bueno, ahí nos conocimos con el amigo Víctor, ¿verdad? Sí, casualmente. Yo fui columnista y para aquellos oyentes que no lo saben, ya se imaginarán cuál era la temática que yo abordaba. Era asesinos seriales. No iba a ser algo romántico, sí, no. Obras novelas de amor, no. Asesinos en serie, criminología, sangre. Está todo bueno eso, sí, está muy bueno. Eso es lo mío. Así que Ángel, para vos un gran abrazo, para vos y tu mamá que quizás nos esté escuchando entonces, desde el centro, inmediaciones del centro de la capital, por allí, por el Cerrito de la Victoria, más aproximadamente, ¿no? Muy bien, entonces quiero saludar a César de Perú. Así para vos, César, te mandamos un gran abrazo. Para Salto, a toda la audiencia, para Daniel y para Shirley, que nos escuchan el programa. Felicitaciones, la verdad, está mortal. Nos ha escuchado varios programas que ha tenido la oportunidad de escuchar medio grabado por allí. Porque trabajan a veces por razones de trabajo, a veces que algunos no pueden engancharse en la mañana. Y bueno, saludamos también a Quique Torres, que es también amigo y colega nuestro de aquí de la emisora, que además es docente del Colegio Areteaga, de allí de la Ciudad de la Costa, del cual también saludamos a todos los alumnos y a todo el cuerpo docente también, que siempre están en la sintonía, Así que tenemos unos cuantos por allí que están en la vuelta. Me quedan algunos saludos por allí, pero lo vamos a pasar por esto por unos minutos y nos vamos a algunas preguntas por allí. Sí. Muy bien, vamos. Características de los asesinatos. Los asesinatos de Jack the Ripper. Bueno, sus características era, como anteriormente comentábamos, primero que se trataba de un tipo definido de víctimas, todas ellas prostitutas. Ajá. En general, prostitutas de una edad avanzada para digamos, no para nuestra época actual, sino para el contexto de aquel momento. ¿Tenía todo más o menos un margen de edad aproximadamente dentro del... o había más jóvenes, más veteranos, se puede decir así? Se puede decir que su única excepción, como ya dije también, fue Mary Jane Kelly, de 25 años, asesinada
dentro de una habitación, porque la mujer por lo menos tenía un modesto alojamiento donde llevaba a sus clientes, a diferencia de las otras que practicaban el coito y la relación íntima en plena calle, en condiciones más degradantes, y eran mujeres ya mayores, ya alcohólicas, enfermas en su mayoría, mujeres que estaban en la cuarentena de su vida, es como decir ahora, arriba de los 70, 80, porque realmente hay un abismo entre lo que era la vida infrahumana que padecían estas víctimas, estas mujeres, con lo que puede ser una mujer normal de la época actual, ¿no? Ese es el tipo de víctima. Después, bueno, también un modus operandi especial. Se trataba de un asesino que por lo menos tenía una faceta organizada, llevaba consigo las armas letales, llevaba los cuchillos, o sea, no era improvisada su manera de actuar, evidentemente, sino que tenía una intencionalidad muy clara, o sea, salía a asesinar a un tipo de víctima particular en un momento particular, que era también otra característica de estos crímenes, ya que estamos mencionándolo, era que todos ellos se verificaban en los fines de semana o en días festivos, lo cual no es una característica menor, ¿verdad? Y no es tan obvia como puede parecer. ¿Por qué? Porque las prostitutas, dada su necesidad económica, tenían que salir a ejercer su oficio todos los días, un lunes, un martes, un miércoles, o sea, días incluso digamos, días hábiles. ¿Por qué este asesino mataba específicamente fines de semana o días festivos? Bueno, esto es una de las características que algunos expertos perfiladores que han estudiado el perfil psicológico de Jack el Estripador entienden de que este individuo tenía algo que le impedía salir a cometer sus ataques mortales en los días inhábiles. O sea, ¿qué quería decir esto? Quería decir que tenía un trabajo específico que lo obligaba a no poder llevar a cabo sus macabras andanzas en los días hábiles, porque tenía que trabajar, tenía que someterse a un horario, a un patrón probablemente, o a un negocio que tenía que atender, y posiblemente también tendría, y esto está dentro del plano de la especulación, pero es una posibilidad, también tenía una familia a la cual atender, probablemente fuera un cabeza de familia, lo cual también es muy llamativo si tenemos en cuenta los desastres que llevaba a cabo y lo poco común que parece reflejarse en esa imagen hacia, que, bueno, lo último que uno diría, bueno, caramba, este hombre estaba integrado a la sociedad, tenía una familia que atender, era el proveedor de esa familia, a su vez era una persona con un trabajo estable. Bueno, sin embargo, este elemento de que cometía sus crímenes específicamente en los fines de semana y los días inhábiles, o sea, los días festivos en alguna oportunidad, nos da a entender de que sí era un trabajador estable y con una familia eventualmente a su cargo. Qué impresionante, ¿no? Muy bien. Quiero saludar. Dice por acá, dice, ¿me puedo asesorar en internet por el libro para conseguirlo? Aunque nos vamos un poquito, pero ya sí, tratamos algo por arriba. El libro, como ya dijimos, está en las librerías. He sacado una edición que todavía tengo libros para entregar y que a su vez la distribuidora los ponga en las distintas librerías, así que aquellos que quieran adquirirlo no tienen más que ir a las librerías montevideanas. Hasta el momento el libro todavía no está en el interior del país. Bien. A las librerías clásicas preguntan por él, porque lamentablemente a veces los libros están como escondidos, ¿verdad? Sí, es verdad. Y te lo meten ahí medio... Exacto, lo cual es un crimen teniendo en cuenta la maravillosa portada es llamativa, aparte que el libro tiene. Sin embargo, desgraciadamente los vendedores lo suelen esconder, pero el libro está. O sea, si la persona interesada en adquirirlo pregunta por su título, por su autor, y lo va a encontrar. Bien. ¿Por internet no? Y por internet, digamos, no está el texto completo del mismo. Bien. Pero del libro anterior, que también aclaro de que son independientes. Se puede leer el primer libro sobre Jack el Estripador, llamado El Monstruo de Londres, con total independencia que el segundo, que es Jack el Estripador, la leyenda continúa. Ajá. Pero el primero sí, El Monstruo de Londres, todos aquellos que quieran leerlo, de cabo a rabo, no tienen sino que entrar, por ejemplo, en mi página biográfica, ahí están los distintos enlaces. Mi página biográfica, simplemente ponen en el buscador de Google mi nombre y apellido, Gabriel Pombo, y va a surgir, digamos, la biografía que tengo en Wikipedia. Y ahí
simplemente pinchan los distintos enlaces donde están los títulos de los libros y los van a poder leer, algunos de ellos en su totalidad. Muy bien, entonces. Otra de las características de las preguntas, ¿no? ¿Cómo se va la hora, Se va, ya estamos 11:05. Sí, ya 11:05, ya estamos casi medio... Bueno, vamos arriba. Pregunta. Sí, no, vamos a preguntar. El libro, en el libro, ¿no? El libro de Jack el Destripador, la leyenda continúa, uno lo abre, ¿verdad? Que tiene la introducción, ¿verdad? Por allí, que habla de la víctima. Ya hablamos de las 5 víctimas, ¿verdad? Exactamente. Pero después se le da una característica particular a la personalidad de quién podría ser Jack. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son y por qué? O sea, yo veo por acá un asesino psicópata, el enamorado, el asesino sexual, el asesino homosexual, que me llamó la atención, no sé por qué, me gustaría por qué, sí. El asesino satánico, el asesino inexistente. ¿Por qué esa característica? Bueno, para contestar tu pregunta... Es muy profundo, ¿no? Pero digo... Sí, con mucho gusto trataré de contestar tu pregunta, Víctor. Sí. Digamos, yo estructuro el libro de la siguiente manera. Bien. Primero, un capítulo que titulo Las víctimas, porque hago hincapié justamente no solo en los momentos postreros de las mujeres que fueron asesinadas por este psicópata, sino en lo poco que se sabe de sus vidas. Bien. A los efectos de contextualizar socialmente las actividades de estas. E incluso en aquellos que tengan a bien leerlo podrán ver que tiene un toque novelado, sin ser ni mucho menos una novela, pero por lo menos a los efectos de dotar de amenidad a la lectura, claro, ¿verdad? Se haga más podrán ver diálogos, en los cuales obviamente doy un poco de vuelo a la imaginación, pese a que los datos que yo consigno en mi libro son todos objetivos, sacados de encuestas judiciales, sacados de los periódicos de la época, de los registros más objetivos. Pero eso no quita que literariamente uno tenga el derecho de darle un poco de vuelo a la imaginación, de tratar de hacer más ameno y leíble la obra, ¿no? Entonces por ahí van a encontrar diálogos entre víctimas, entre testigos, entre policías y médicos forenses, etcétera, ¿no? Y posteriormente, como tú mencionabas, los distintos títulos de los posteriores capítulos mentan algo así como Jack, el asesino psicópata, Jack, el asesino enamorado, etcétera, ¿verdad? Ajá. ¿Qué apunto con esto? Apunto a una característica de 2 o 3 individuos que fueron nominados, ya sea en la época o posteriormente, como posibles culpables, como sospechosos, y que se caracterizaban o bien por ser psicópatas, de ahí el título de Jack el asesino psicópata, bien, o se caracterizaban, por ejemplo, el asesino enamorado. ¿Por qué? Porque según las distintas teorías o hipótesis, algunos de los novios o parejas o proxenetas que tenían estas víctimas y que estaban ligados pasionalmente con ellas, o sea, de ahí lo de enamorados, bueno, fueron plausibles sospechosos, y por lo tanto lo que yo hago es exponer en ese capítulo que titulo El asesino enamorado 2 o 3 de estos sujetos que tenían esa vinculación pasional, de amor, de enamoramiento, aunque sea enfermizo, con una de las víctimas, que lo llevó a su vez no solo a matar a esa, sino a las restantes víctimas. Y así fue el estilo, ¿verdad? Ya que el asesino sexual, aludo y desarrollo 2 o 3 asesinos sexuales de la época, que incluso fueron en algunos casos hasta capturados y ejecutados, y que algunos autores entendieron, postularon la hipótesis de que pudieron haber sido Jack el Destripador. La realidad es que Jack el Destripador nunca fue descubierto hasta el día de hoy, que como hemos dicho ya anteriormente, ese no descubrirse, ese misterio, bueno, es lo que dota de el impacto mediático extraordinario que tiene este caso criminal, que lo hace un caso emblemático de la criminología mundial. Y me dejaste un poco ahí picando la pregunta que yo te sugerí de una última teoría al respecto, que hace muy pocos días ha salido, y que estaba vinculado al tema de un asesino enamorado, por así decirlo. Justamente, si yo hubiera tenido conocimiento, mi libro ya tiene unos meses publicado, ¿verdad? Sí. Si hubiera tenido conocimiento de esta última teoría, lo hubiera incluido en el capítulo que yo titulo Jack el asesino enamorado. ¿Por qué? Porque esta última hipótesis o teoría apunta a una vinculación pasional que habría entre el eventual asesino, en el que es propuesto, nominado a ser el asesino en serie de Jack el Destripador, con una de las víctimas, que precisamente es la víctima más bonita, más atractiva, más misteriosa, que fue Mary Jane Kelly, la joven irlandesa pelirroja de ojos azules de 25 años, que fue masacrada
de una manera horrorosa en su triste habitación de Mills Court, como comenté momentos atrás, en la madrugada del 9 de noviembre de 1888. Muy bien, impresionante, ¿eh? Y esa es muy reciente, ¿no? Esa última teoría. Esta última teoría que ha dado lugar a algunos reportajes que me han hecho incluso en el exterior vía Skype, porque yo en mi blog personal hice una crítica de la misma teoría, bueno, se debe a un médico jubilado británico llamado Weston Davis, el cual concretamente lo que dice es que una tía abuela suya, llamada Elizabeth Weston Davis, de la cual él muestra su existencia, incluso sacan un libro en el cual incluye los registros de su casamiento, en fin, obviamente de su nacimiento, registros públicos, ¿verdad? Él hace constar en ese libro distintos registros que prueban la asistencia a esta mujer y algunas cosas que le sucedieron en su vida. ¿Qué le sucedió a la tía abuela del doctor Weston Davis, de este actual propulsor de esta novel y flamante teoría? Bueno, esta mujer se casó muy joven y se casó con un periodista llamado Francis Craig Sponheim. Fue un periodista relativamente conocido, llegó a ser director de algunos medios de prensa de mediana entidad de la Inglaterra victoriana, y que tuvo un muy breve y fugaz matrimonio, este periodista, con la presunta tía abuela del autor. Y eso consta en los registros, incluso consta de que cuando pide el divorcio este hombre, a los pocos meses de haberse casado, que fue en el año 1885, él alega que fue víctima, digamos, de adulterio por parte de su esposa, y se menciona que se encuentra, digamos, que hay testigos que encontraron a la mujer, o sea, a su esposa, a su flamante esposa, entrando del brazo de muchachos o de hombres a casas de lenocinio, casas de cita. ¿Por qué? Porque la mujer aparentemente era previamente a casarse prostituta y vuelve a ejercer la prostitución, dejando en ridículo a su esposo, y ese es el motivo por el cual él solicita el divorcio. Pero avanzando en su teoría, el doctor Weston Davis dice que de todos modos el hombre, este periodista llamado Francis Craig, seguía enamorado de su esposa, que a su vez era la tía abuela del autor, y trata de que vuelva a intimar y que vuelva al vínculo amoroso. Pero es rechazado una y otra vez por la mujer, y ese rechazo le fomenta una ira, una cólera, una rabia tal que lo lleva a planear una venganza, a asesinarla, cuando ella ya había directamente pasado a ejercer la prostitución en Whitechapel, 3 años después, bajo un seudónimo, bajo un apodo que era justamente Mary Jane Kelly. Coinciden las edades también, por lo menos. Y eventualmente coincide el hecho de ser originaria de Irlanda, tanto la tía abuela de este hombre como la histórica Mary Jane Kelly. Bueno, según esta teoría, este periodista, frustrado en su amor, despechado, trama la venganza de matar a su esposa. Pero inteligentemente, ¿qué hace? Para que las pistas policiales no lo indiquen, para que no resulte un sospechoso viable y la policía no recele inmediatamente de él y lo capture, asesina previamente a otras 4 mujeres que son las precedentes víctimas canónicas antes del asesinato de Mary Jane Kelly, para despistar, para hacer creer de que existía un asesino serial que se estaba cebando en las prostitutas. Entonces, una 5ª víctima de esas características no iba a llamar la atención y la policía no lo iba a asociar con él. Como podemos ver, con este simple desarrollo, es una teoría muy traída de los pelos, con muy poca base, pero ha sido la última teoría o hipótesis que ha, digamos, hecho un eco muy importante en las redes sociales y en la web, al punto tal que basta entrar ahora y preguntar, poner última teoría de Jack el Destripador y todas esto que muy brevemente resumí lo van a tener en distintos artículos de la prensa internacional. También otra cosa interesante de esta última hipótesis es que el autor, este médico jubilado llamado Weston Davis, le solicitó al Ministerio de Justicia británico poder exhumar el cadáver que se considera que es de la víctima Mary Jane Kelly y hacer cotejar con sus muestras genéticas los restos óseos para
demostrar que se trata de su tía abuela.